del Señor serán leídas en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga un amén más fuerte. La palabra del Señor será leída en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si no es mucha molestia, el hermano puede ayudarme con el piano ahí bajito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos ahí, dele gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Bien, mis hermanos, yo voy a pedir que usted preste especial atención porque Dios quiere decirle algo a su espíritu en esta hora. No quiero hablar a tu mente simplemente, quiero hablar a tu alma. No quiero hablar a tu emoción, quiero hablar a tu alma. Y con esta plataforma que el primo dejó, quiero irme en esa misma plataforma. Pero pido al Espíritu Santo, ¿verdad?, que se mueva de manera en especial, ya que sin la comprensión del Espíritu de Dios, lamentablemente la palabra no tendrá el efecto que debe tener sobre usted. Señores que me están escuchando, ciertamente el mensaje de la palabra es un misterio que quiero desatar en esta noche, y por eso dígale al hermano que le queda a su lado: prepare su vasija. Dígale, prepare su vasija, porque lo que Dios tiene para usted, dígaselo, lo que Dios tiene lo va a transicionar. Dígale, lo va a transicionar. Lo va a transicionar. Te va a dimensionar en el nombre poderoso de Jesús. El problema de mucha gente es que muchas veces no puede entender el mensaje que de una u otra forma Dios quiere darle. Y suplico en el Espíritu de Dios y por el Espíritu que le abra el entendimiento para que usted no se vaya de aquí como vino, sino que se vaya diferente. Pero el propósito de irse diferente es replicar lo que el Eterno de antemano le suministró. De nada nos sirve recibir algo de parte de Dios si lo vamos a guardar, mi primo. Si recibimos de Dios, tenemos que multiplicarlo, tenemos que replicarlo. Diga conmigo, replicar. Dígalo de verdad, replicar. Replicar es dar por gracia lo que por gracia de antemano yo recibí. Por eso es que la palabra del Santo de Israel no se puede vender, porque la hemos recibido gratuitamente, y gratuitamente tenemos que impartirla en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe qué pasa? Que lo único que va a cambiar un corazón es la palabra de Dios. La palabra. Fíjense que en muchas ocasiones podemos definir la palabra como una frecuencia vibratoria. Escuche bien, frecuencia vibratoria que se emite. Por eso es que hay mucha gente, présteme atención por favor, por eso es que hay mucha gente que en una letra o en unas letras determinadas en una canción, ¿qué es la frecuencia antes de entrar aquí? La frecuencia es el estado de ánimo que usted le emite en palabra a algo o a alguien. Por medio de la frecuencia que usted le da a alguien puede deducir si usted está triste, si está alegre, si está enojado o enojada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en tus palabras se notan frecuencias que de una u otra forma emiten vibraciones. Y aquí va un tema muy importante. El tema es que cuando una persona hace un disco, por ejemplo las bachatas,
a través de ese disco o canciones, gloria al Señor, la persona puede impregnar, ¿verdad?, a través de la música sus penas, sus depresiones, y esas depresiones y penas puede contaminar a alguien que de una u otra forma está pasando por un proceso depresivo, y esa canción le ayuda a la depresión, a que la persona se dé un tiro, se ahorque. Por eso es que tenemos que cambiar el tipo de frecuencia con que emitimos. El problema aquí muchas veces no es la palabra que usted da, es que la palabra no viene de donde tiene que venir, sino que viene de un corazón de manera carnal y no directamente del mismo Dios. Y por eso es que usted y yo debemos buscar a Dios en el secreto, para que la palabra que salga de nuestra boca salga con la frecuencia que necesita alguien para ser levantado y transicionado por medio de la palabra. Permítanme introducir brevemente. Por ejemplo, no quiero hablar esencialmente del versículo 5, sino del versículo 4, palabra. Podemos de una u otra forma ver del hebreo dos palabras que tienen que ver con el verbo, que tienen que ver con palabra, kelivó y vayejí. Vayejí básicamente livó tiene que ver con una palabra, algo que tú emites, frecuencia, básicamente. Pero vayejí es el problema para mucha gente. Y en la mayoría de los casos, cuando los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová, no es el otro significado del otro verbo, sino vayejí. Y vayejí tiene que ver con algo muy importante. El verbo vayejí es ser o estar. Escucha bien, ser o estar. Diga conmigo, ser o estar. Dígalo de verdad, ser o estar, vayejí. Vayejí tiene que ver con una implicación que de una u otra forma llega a existir. Es una palabra que se emite y esa palabra toma existencia. Gloria al Señor. Entonces, cuando el profeta dice, vino a mí, vayejí, vino a mí, o sea, la palabra vino y tomó existencia. En el hebreo, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que la palabra no es simplemente una frecuencia vibratorial, no es una voz que se emite y que queda en el espacio, no, es algo que toma vida, es un ente que se manifiesta y cumple el propósito que Dios ha determinado. Por eso es que cuando Dios habla de alguien, eso no queda en el vacío. Si Dios te dijo que tú ibas a ser la profeta o el profeta, que tú ibas a trascender, se tiene que manifestar, porque la palabra misma toma esencia que hace que las cosas se cumplan en el nombre poderoso del Señor. Hay mucha gente que no está aquí, no está aquí. Por favor, aleluya, active algo de parte de Dios en esta hora. Si nosotros tomamos del versículo 4, que es vayejí berei Adonai elei elomer, esto es, si vino a mí palabra de Jehová. Este vayejí es que la palabra de Dios vino, tomó esencia, se convirtió en un ente y vino a mí y me transicionó, me hizo ser y entender lo que yo no podía entender porque me sentía niño. Lo que te quiero decir es que la palabra de Dios, gloria al Señor, el vayejí, esa palabra que fue emitida, tomó esencia, tomó vida y trajo vida a los que estaban muertos. Les trajo sentido a quien no le encontraba sentido, que siendo niño iba a profetizar. La cuestión es que no importa que tú seas niño, que tú no sepas hablar, la palabra te va a transicionar para que tú hagas lo que no puedes hacer. Señores, por eso es que si analizamos, mire, quien tiene un encuentro con Dios jamás será igual. Jamás será igual. Porque cuando Dios se manifiesta muchas cosas. Y dentro de ellas es la palabra. Fíjese algo, que cuando usted tiene encuentro con Dios, empieza a ver cosas que no podía ver a simple vista. Hello. No podía ver a simple vista. Si usted agarra en la Biblia, gloria al Señor, versículo 18 del capítulo 20 del Éxodo, usted va a encontrar un misterio fundamental. Déjeme leerlo. Dice la Biblia, todo el pueblo, acuérdese, esto pasó cuando el pueblo estaba allá, gloria al Señor, que la gloria de Dios se había manifestado en el monte. Dice el texto que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. Escuche bien, el sonido no se ve, se escucha. Hello. El sonido no se ve, se escucha.
Usted puede ver los relámpagos cuando emiten luz, ¿verdad? Pero el sonido usted no lo puede ver. Y dice el texto que ellos observaban el sonido que salían de las bocinas. Fue algo que se manifestó. El problema es que cuando usted entra a la dimensión donde Dios quiere llevarlo, usted empieza a ver cosas normales, pero que en la actualidad no son normales. Lo que quiere decir que Dios va a transicionar tu mente. Hablar de la palabra, hablar de la esencia, es hablar de la esencia transformadora del Creador, que te va a hacer vivir experiencias, que te va a producir miedo, pero a la vez te va a producir seguridad en Dios, porque si va a aplaudir, aplaudo de verdad. Señores, esto me llama poderosamente la atención, porque los sonidos simplemente se escuchan, no se ven. La cuestión es que cuando usted tiene un encuentro con Dios y Dios manifiesta su gloria, usted va a empezar a ver las cosas sobrenaturales que están pasando alrededor suyo. En otras palabras, su alma, su mente será elevada. Hay de una u otra forma un encuentro con el Creador que va a producir o produjo en ellos un estado elevado de la conciencia, o les elevó la conciencia de una forma u otra. Por eso es que la persona, cuando tiene un encuentro con Dios, no puede ser igual. Si tú te encontraste con el Señor, te encontraste con la palabra viviente, gloria al Señor. Si tú antes robabas, dejará de robar. Si tú te prostituías, dejará de prostituirte. Pero si hablaba mentira, dejará de hablar mentira, porque la palabra... Señores, me gusta la cuestión cuando nos adentramos en el texto original o en el lenguaje original, porque para usted hablar de palabra, bueno, es una voz, escuché y problemas resueltos y quedé en el vacío. Con Dios no funciona así. Cuando Dios emite algo, eso se manifiesta. Esa palabra. Y si nos vamos al libro de Génesis, acuérdese, cuando el hombre peca, ¿qué es lo que dice el texto? El texto dice lo siguiente: que cuando ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba, mi alma te alaba al Señor. ¿Escucharon la voz qué? Dígalo, ¿qué? Parece que Dios emite. Y estaba caminando, estaba andando en el huerto. El problema del huerto es que la gente no entiende el misterio. La Biblia dice que Dios plantó un huerto en Edén. Pero Edén, ¿dónde lo puso Edén? ¿Dónde puso el Edén? ¿Dónde puso el jardín? ¿En qué lugar? En la tierra. Pero ¿en qué lugar puso el jardín? Por más que busquen el jardín, no lo van a encontrar. Porque la Biblia dice que Dios los puso en oriente, ¿verdad? Y oriente es una palabra hebrea que tiene que ver con eternidad. Y cuando Dios puso el huerto en el oriente, que es de la palabra hebrea querén, es literalmente en la eternidad. Por eso es que cuando el hombre peca, tiene que ser sacado de... Puede adorar al Señor si gusta. Dios saca al hombre. El hombre que era eterno. El hombre eterno. Como era eterno, tenía que estar ¿dónde? Y como era eterno, estaba en la eternidad, caminaba y podía ver y escuchar cosas que no voy a entrar en detalle. Pero aquí lo que me gusta es que el hombre vivía experiencias sobrenaturales que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Y dentro de ello el hombre podía ver la palabra manifestarse, andar, gloria al Señor. Y por eso tuvieron miedo, porque estaban viendo algo. En su humanidad caída, estaban viendo algo sobrenatural, que antes era normal, pero ellos habían caído. Y en su estado caído, tienen miedo que la palabra se compasee. Y lo que me gusta aquí es que cuando nosotros analizamos el libro de Juan, su capítulo 1, te dice el libro de Juan que en el principio era la palabra. La palabra aquí, gloria al Señor, me gusta mucho este asunto, porque cuando nosotros vemos la palabra desde el griego,
toma un sentido un poquito distinto, pero quiere dejarnos un mensaje a nosotros. En el griego ese es el logo, y el principio era el logo. Y cuando nosotros analizamos esto en un contexto griego, tiene que ver con palabras, pero tiene que ver con pensamiento. En otras palabras, en el principio, allá en el Génesis estaba el logo, estaba el pensamiento, pero el pensamiento no simplemente estaba en la mente de alguien, sino que el pensamiento andaba con Dios. Usted no está aquí, gloria al Señor. Usted no está aquí. Estamos hablando que Dios no simplemente emitía, sino que sus pensamientos. Porque una cosa es pensar y otra cosa es hablar. Cuando tú hablas, emite lo que dice tu pensamiento. Pero en Dios es contrario, es diferente. ¿Por qué? Porque Dios piensa, inmediatamente las cosas empiezan a moverse a favor de quien Dios piensa. Y cuando Dios habla, entonces entra la acción para manifestar lo que el Eterno está pensando. Griego, logos, esencia, pensamiento, palabra. Pero en hebreo es dabar. En hebreo el dabar de Dios tiene que ver con palabras, pero tiene que ver con cosas, dando a entender que esa palabra fue una cosa, y se fue una cosa, fue un ente que se manifestó, fue una persona, gloria al Señor. Y Juan dice que esa persona que era ya en el principio se manifestó, andó con ellos, fue a la cruz, resucitó al tercer día con honra y gloria, para que usted y yo hoy estemos de pie glorificando bajo el poder de la gracia del único Dios. Me explico. Cuando la palabra toma la esencia que Dios quiere que usted entienda, tú le vas a declarar la sanidad a alguien y la palabra va a accionar. ¿Me están entendiendo? Ahorita dijo mi primo que cuando el centurión, Jesús le dijo vamos, le dijo Señor, no soy digno de que entre. Declara. Hay gente que no está aquí. Declara. Este centurión sabía que si Jesús declaraba las palabras de su boca, esa palabra iba a cumplir el propósito para la cual. Señores, Dios quiere meter su iglesia en una dimensión de gloria, que entiendan los misterios de la palabra de acuerdo a como está escrito. El problema es que mucha gente no entiende y no quiere entender. Ellos entienden que la palabra es cualquier cosa. Señores, la palabra es que ha venido transformando vida a través del tiempo. Por eso uno de los seres más atacados en el mundo es el Jesús que usted y yo servimos. Por eso es que uno de los seres, gloria al Señor, que se han levantado de todas partes, es en contra del Jesús que usted y yo predicamos, pero no han podido. La palabra ha cumplido el propósito que el Padre Eterno ha determinado sobre su iglesia. Han querido desaparecer la iglesia, pero la palabra lo ha mantenido de pies. Y que aunque Nerón y el diablo se levanten, la palabra seguirá corriendo, cambiando vidas, transformando vidas. Señores, usted va a tener siempre pleitos, usted siempre va a tener problemas, gloria al Señor, pero confiad porque Dios ha vencido por usted. Se le van a levantar en el trabajo, se le van a levantar en la casa el vecino, el brujo, el hechicero, pero tranquilo que la palabra del Altísimo está con usted. No importa quién se levante, van a querer matarlo, desaparecerlo, pero tranquilo porque la palabra. ¿Quién es que tiene miedo aquí? ¿Quién es que tiene miedo? ¿Quién es que tiene miedo? Los hombres y las mujeres que han visto en el secreto lo que hace la palabra del Altísimo, no le tienen miedo a un diablito derrotado. El problema es que hay mucha gente detrás más del dinero, detrás del que dirán, detrás de las cosas materiales, y no están buscando a aquel que vive y reina por los... mucha gente trasciende porque han entendido que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas están ahí, son añadidura.
Hay una generación que tiene que levantarse en este tiempo de pie. Que esa gente que no quieren hacer nada, que son más estorbo, porque si usted empieza a hacer algo, ellos empiezan a levantarse, ellos empiezan a criticar. Mire, levántese en el nombre de Jesús, aunque el diablo critique, no importa. A usted no lo llamó hombre, a usted lo llamó Dios. Levántese de ese asiento y declare la palabra sobre usted, no importa que le moleste a quien le moleste. ¿Qué es lo que falta hoy, mi primo? ¿Usted sabe qué es lo que falta? Gente que se pongan los pantalones, gloria al Señor, y se les paren al maligno y a quien sea, y le digan: mira, diablo, no importa por dónde venga, no importa cómo te levantes, pero yo voy a avanzar en el nombre poderoso. Alguien tiene que entender el significado de la palabra de Dios. Señores, repito, más del 90% de las veces que los profetas dijeron: vino a mi palabra de Jehová, utilizaron el verbo hebreo vayejí, que tiene que ver con un ente, algo que sale de la boca de Dios y toma forma. Mi alma alaba al Creador. Mi alma alaba al Creador. Mi alma alaba al Creador. Ese vayejí, ser o estar, tomar existencia, cosa, entidad, cosas que no sabemos ni entendemos, Dios se la va a revelar a alguien que quiere entender misterio. Pasan dos cosas en este tiempo. Una es la falta de responsabilidad a lo del Creador. Le ponen más interés a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Queremos avivamiento, pero con ese nivel de irresponsabilidad no va a haber avivamiento, gloria al Señor. Como que Dios es un objeto. Dios, señores, Dios es demasiado grande, gloria a Dios. La Biblia enseña que cuando Dios cayó allá, la gloria de Dios, no Dios en esencia, la gloria de Dios se manifestó en el Sinaí. Los montes ahumeaban. Y usted sabe cuál es el secreto más grande de todo esto. Es que hoy la arqueología demuestra que en el mismo monte, aún al día de hoy, hay ceniza de la gloria de Dios que cayó en ese monte. Porque donde Dios cayó, mire, esas señales quedarán señales en el nombre poderoso de Jesús. El otro problema que tenemos en la iglesia de hoy es la falta de pasión por la presencia de Dios. No va a haber manifestación de su gloria si no anhelamos su presencia. Queremos ver milagros porque el hombre es sensacionalista. Hay mucha gente evangelista que son muy sensacionalistas. No le importa a Dios, no le importa porque no le temen. Y quieren milagros porque quieren brillar con la gente. Quieren ser aclamados por la multitud. Quieren viajar, pero en Dios las cosas son diferentes. O usted se somete o usted se somete. Simple y llanamente. Gente, señores, y esto es lamentable. ¿Cuántos quieren avivamiento aquí? ¿Cuántos quieren avivamiento aquí? ¿Usted sabe cuál es otro de los problemas que tenemos hoy día? Es que se ha perdido el temor a Jehová. Estos mensajes no gustan mucho, pero a mí no me importa. A mí no me importa. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia enseña que es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Y si usted cree que por un carguito, gloria al Señor, usted tiene que hacer lo que le agrada al hombre y no lo que le agrada a Dios, recuerde que sus palabras que va a estar en contra de usted. Porque probablemente hay mucha gente que le esté yendo mal. No es ni siquiera porque no voy a entrar en ese tema para que usted no se turbe. No quiero entrar ahí. Pero la gente se tiene que ajustar. Porque lo que está contra ti fácilmente es la palabra del Dios eterno. Acuérdese cuando estén allá delante del trono, el gran trono blanco. Señor, pero en tu nombre. Mire, jóvenes, yo a ustedes no lo conozco, apártense de mí.
Porque amaros más la gloria de hombres que la gloria de Dios. La gente tiene que entender que aunque otros no quieran seguir, Dios va a levantar una generación que se mantenga fiel por la palabra de Dios. Gente que entienda que viven por la palabra y no por lo que el hombre quiera. Si usted le tiene miedo al hombre, hay problema. Hay problema. Levántese con pasión y con temor a Dios y veremos la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Dios te bendiga, pueblo del Señor. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Que el eterno Dios te bendiga de manera en especial. Que la gloria de Dios te alcance donde quiera que tú estés. Que la palabra del Dios eterno haga eco donde quiera que tú te muevas. Donde quiera que tú te muevas. Donde quiera. Donde quiera. Donde quiera. Ponte de pie, iglesia.